Cita al 624-129-99006. Montoya y Abogados. Universidad del Golfo de California, con una trayectoria de 20 años en Los Cabos, ofrece 14 licenciaturas, con una duración de 3 años, modalidad escolarizada, mixta y virtual, posgrados, impartidos por catedráticos nacionales e internacionales, educación continua, preparatoria en 2 y 3 años. Universidad del Golfo de California, cuenta con congresos, encuentros, exposiciones, festivales artísticos, muestras gastronómicas, viajes de estudio, trabajo en la comunidad, entre otros. Infórmate llamando al 143-7568, Universidad del Golfo de California. Aquí no hablamos con rodeos. Aquí no hablamos por hablar. Aquí no hablamos con cuentos. Aquí hablamos derecho. Hablando derecho. Derecho familiar, laboral, civil, penal, hipotecario. Información para los abogados, estudiantes de derecho y para todos aquellos que les gusta que le hablen derecho. Hablando derecho en Radio Diferente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos otra vez aquí como cada miércoles hablando del programa de Hablando Derecho a través de de Radio Diferente. Nos pueden ver por Facebook en vivo, aunque en estos momentos sabemos que tenemos unos problemas en las redes. No se puede ver el WhatsApp, no se puede ver el Instagram, pero estamos grabando en este momento en vivo. Y recuerden que nos pueden ver escuchar en www.radiodiferente.com, aquellos amigos que están en las oficinas y que no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar. Recuerden, estamos en Radio Diferente, en el programa Hablando Derecho con Angie Montoya. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos hizo el honor de venir desde La Paz para platicarnos sobre la Ley de Justicia Penal para Adolescentes a 3 años de su implementación. Y tenemos al licenciado en maestría también, Paul Razo Brooks. Él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y también tiene posgrado en Comercio Exterior, tiene maestría en Impuestos, Derecho Fiscal, y tiene maestría en Derecho Procesal Penal, y está estudiando el doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrados en La Paz, me imagino que es. En La Paz. Pues bienvenido, magistrado Paul Razo Brooks. Gracias por venir a hablar sobre la Ley de Justicia para Adolescentes. Buenos días a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación, a la orden. No, pues muchas gracias, ya teníamos varias semanas platicando, ¿no? Que su agenda estaba un poquito llena y andábamos buscando el espacio y se dio, y pues la verdad, muchas gracias, aquí estamos. Usted es magistrado de la Sala Unitaria de Justicia Penal para Adolescentes, ahí en el Tribunal Superior de Justicia, aquí en el Estado de Baja California Sur. En todo el Estado de Baja California Sur. Y también es enlace de alta responsabilidad en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿correcto? Así es, cuando se lleva a cabo esa actividad con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el Pleno, los compañeros de magistrados me nombraron enlace, en este caso, para la implementación. Entonces nos tocó trabajar en todo, junto con lo que fue en su momento el Secretariado Ejecutivo, en la implementación del nuevo sistema penal, ¿no? Desde la capacitación de todos y cada uno de nuestros compañeros operadores dentro del Poder Judicial, como ahora sí que también la adecuación de instalaciones, ahora sí que lo que conocemos ahora como nuestros juzgados de oralidad, ¿no? Ok, muy bien. Sí. Y entonces, desde que se implementó la Ley de Justicia Penal para Adolescentes a nivel Estado, ¿usted ha estado en ese cargo? Sí, bueno, en el caso de un servidor, a partir del 2014, diciembre del 2014, para ser exactos, llego a la magistratura en el Poder Judicial, y el Pleno tuvo el honor de asignarme la Sala Unitaria de Justicia Penal para Adolescentes. Es importante recalcar que el sistema de justicia para adolescentes en México obviamente viene de una reforma en diciembre del 2005, luego posteriormente obliga, ¿no?, a las entidades federativas a implementar juzgados de justicia penal para adolescentes bajo cierto esquema que obviamente en Baja California Sur se implementó, y se crea lo que es la Ley de Justicia para Adolescentes de Baja California Sur, y se crean lo que es el órgano jurisdiccionales tanto de primera instancia como de segunda instancia en el Poder Judicial del Estado. Posteriormente, con la reforma del 2008, de que conocemos, de que da nacimiento a lo que ahora decimos nuevo sistema de justicia penal, obviamente el sistema penal para adolescentes también forma parte de esa cadena.
Entonces, ese es lo que tenemos hoy como Ley Nacional del Sistema Penal de Justicia Penal para Adolescentes. Es emitida por el Congreso de la Unión en junio del 2016 y entrada en vigor el 18 de junio del 2016, donde ya prácticamente entra todo el sistema, todas las leyes que forman parte de este sistema penal en todo el país. Aquí la idea de este sistema nacional es que es una norma que regula específicamente la justicia penal para adolescentes y establece unos transitorios que se cumplen a los 3 años, que es precisamente este 18 de junio del 2019, en donde ya todos y cada uno de los operadores debemos de dar cumplimiento con los estándares y los principios que establece esta ley que hacemos mención. ¿Y Baja California Sur ya lo cumplió? Sí, Baja California Sur afortunadamente hemos cumplido, salvo algunos cabos sueltos que anden por ahí, pero se ha cumplido cabalmente. ¿A qué me refiero? Si iniciamos desde los poderes judiciales, obviamente tenemos ya una sala especializada en la materia, un órgano jurisdiccional especializado en la materia, un juez en este caso. Tenemos ya una sala de oralidad específicamente para justicia para adolescentes. Si bien es cierto, iniciamos trabajando en una sala que teníamos exclusiva para recursos. Sin embargo, ya ahorita ya tenemos una sala que es específicamente en un área específica para la justicia penal para adolescentes. ¿Esto se refiere en La Paz? En La Paz. ¿En Cabo San Lucas tenemos también una sala oral para adolescentes? Por la cantidad de asuntos, que se tiene en Baja California Sur en justicia penal para adolescentes, única y exclusivamente tenemos ese juzgado en La Paz, ¿sí? Porque en realidad, si hablamos de un tema financiero, pues sería casi imposible tener un juzgado en cada partido judicial, lo que conocemos como partidos judiciales, por la cantidad de asuntos que realmente llegan a judicializarse, y más adelantito platicaremos sobre ese tema. Okay. Pero el juzgado de adolescentes con personal especializado, en este caso se encuentra en La Paz, ya con una sala de oralidad. La obligación para, en este caso también, procuradurías es tener ministerios públicos especializados. Se supondría que Procuraduría tendría que especializar también a ciertos ministerios públicos, ahora sí que ellos sí, en cada uno de sus partidas que tuviere, por los asuntos que pudieran surgir en cada municipio. Aquí hablamos también de que hay una autoridad administrativa, que es, por ejemplo, la que va a llevar la parte de la ejecución penal, que afortunadamente se ha trabajado muy bien de la mano con ellos en la especialización, hacen un excelente trabajo en lo que ya conocemos como centro de internamiento, y inclusive me ha tocado participar con ellos prácticamente en la especialización y en la capacitación de los principios que rigen este sistema de adolescentes. Ok, y esos operadores en su máximo, ¿todos ya están especializados en qué? ¿En lo que es juicios orales o...? Mira, ¿o en qué área? El sistema, con la reforma del 2005 y posteriores reformas de 2008 y 2011, nos obliga, y esta ley que surge, que hacemos mención, esta ley nacional, nos señala que todos y cada uno de los operadores tenemos que ser especializados. Estamos hablando de órganos jurisdiccionales, ministerios públicos, estamos hablando de autoridad administrativa, estamos hablando de facilitadores, en el caso de las medidas de soluciones alternas, estamos hablando de defensores, ¿sí? Es decir, todos y cada uno de los operadores que estén involucrados en la justicia penal para adolescentes tendrán que tener esa especialización. Eso nos indica el artículo 63 de la ley. ¿A qué entenderíamos como una especialización? El mismo artículo 64 nos maneja qué se debe entender como especialización. Primeramente, conocimientos interdisciplinarios en la materia de adolescentes, obviamente conocimientos específicos, no solamente del proceso penal que rige a la justicia penal para adolescentes, sino también medidas de sanción, soluciones alternas, y todos y cada uno del marco jurídico que rige al tema de adolescentes, desde tratados internacionales, convenciones, la ley, obviamente, y todas y cada una de las normas que en un momento dado son de aplicación supletoria en la justicia penal para adolescentes. Una pregunta muy recurrente es, si bien es cierto el artículo 63 nos dice que la Defensoría Pública debería ser especializada, nos hemos topado, por ejemplo, con el tema de abogados o defensores particulares que llegan a asesorar a una audiencia al adolescente, ¿no? Entonces,
nosotros como operadores, tanto ministerios públicos en sede ministerial como ya sea juez especializado en adolescentes o magistrado, en el caso de alguna audiencia recursiva, tendrá que cerciorarse de que el abogado, si es particular o inclusive el público, se encuentre especializado en la materia, ¿sí? Okay. Entonces, ¿por qué? Porque si no cumplimos con este principio, estaríamos violentando los derechos fundamentales del adolescente. Entonces, el abogado privado tendría que tener una certificación en juicios orales en general o específicamente en esta ley, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En ambos, porque a final de cuentas el Código Nacional de Procedimientos Penales es de aplicación supletoria en esta ley de adolescentes, ¿sí? Entonces, las reglas generales se basan en la secuencia procesal del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes establece ciertas particularidades. Entonces, el abogado particular que llegara a asesorar a un adolescente que se encuentra bajo un proceso, tenía que tener ambos conocimientos, no solamente decir, es que yo tengo conocimientos de sistemas orales, sí, pero también tendrás que tener conocimientos interdisciplinarios y de específicos del sistema acusatorio específicos para el adolescente. Okay. ¿Qué pasaría si no nos demuestra, y digo, puede existir conocimientos bajo un título, bajo un diplomado, pero sin embargo también tendrá que tener la experiencia para poder desarrollar la audiencia, poder dar la asesoría adecuada al adolescente. Si el órgano jurisdiccional se percata de que no tiene esa experiencia, tendrá que salvaguardar los derechos del adolescente. ¿Cómo lo haríamos? En un momento dado, asignarle a un defensor público, si no tuviera otra defensa privada, que estuviera especializado. No quitándole el derecho de que tuviera el abogado que él quiere. Sin embargo, para poder salvaguardar ese principio y ese derecho fundamental del adolescente, tendríamos que asignarle también un defensor público que lo acompañara en esa defensa. Ok, sí, porque en este caso, si no demuestra su abogado particular, como dice usted, que tiene la experiencia, podrá tener muchos diplomados o muchos cursos, pero la práctica, ¿no? Entonces, sí entiendo. Sí, inclusive siendo un poquito así como, ahora sí que como decimos, aventado, ¿no? Hay inclusive en las experiencias que hemos tenido con otros órganos jurisdiccionales en diferentes partes del país, hay inclusive jueces de adolescentes que te hacen hasta un examen antes de iniciar la audiencia. Cuando te estás individualizando a las partes para efectos del registro, se le pregunta al abogado si tiene conocimiento en el sistema de justicia para adolescentes. Si el abogado dice, sí los tengo, con esto lo demuestro, y aparte tengo la experiencia, te puede decir, ok, a ver, mencióneme qué artículo de la Constitución regula o establece las bases del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y si ni siquiera te puede contestar que es el artículo 18 constitucional, pues entonces ya empezamos mal con esa defensa adecuada, ¿no? Ok, magistrado Paul Razo, vamos a ir a un corte comercial, y cuando regresemos le voy a preguntar qué diferencia hay entre el sistema de justicia penal para adolescentes y en el de los adultos. Regresamos, vamos a un corte. Queremos ayudarte, contestar tus preguntas. Llama a los teléfonos de cabina y te hablaremos derecho. 624-143-4219. Hablando derecho. Regresamos. Grupo Odontológico Dental Care pone a tu disposición la innovación y tecnología. Contamos con un especialista por cada problema dental. Somos la solución a tu sonrisa. Visítanos en Plaza Pioneros, Local 4, Colonia Centro. Haz una cita al teléfono 14-333-40 con la doctora Marta Cruz. Grupo Odontológico Dental Care. Un lugar exquisito con una fusión méxico-asiática. Auténtica cocina mesiática de Panasia. Es sensacional. Panasia, algo diferente en Los Cabos que tienes que probar. Estamos ubicados en calle Paseo de la Gaviota, casi esquina con BBLD Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas. Teléfono para reservaciones 624-688-2302. Tienes que probarlo. Bésame Mucho Bazar, un lugar mágico, emblemático que tienes que conocer. Bésame Mucho Bazar. Búscanos a un costado del Teatro del Pueblo, en Todos Santos. Ven y vive la experiencia. Bésame Mucho Bazar.
¿Necesitas escriturar tu casa? ¿Copia certificada de algún documento? Notaría 7 te ayuda a realizar trámites especializados con el profesionalismo que mereces. Asesórate acudiendo a calle Lázaro Cárdenas, Colonia Centro en Cabo San Lucas. Para más información, llámanos 14-344-45 y 14-314-42. Notaría número 7. Restaurante Casa Ángel, el rico sabor de la comida mexicana. Disfruta el sabor de los platillos caseros, con comida corrida y menú a la carta. Estamos ubicados en Boulevard López Mateos, esquina con Leona Vicario, en Cabo San Lucas. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 10-5-15-60. Restaurante Casa Ángel. Te esperamos. Hablemos de tus sueños. Somos una empresa 100% confiable. Base Consultores Inmobiliarios. Deja que los expertos te asesoren en bienes y raíces. ¿Vas a vender tu casa, rentar o buscas quien te administre tus propiedades? Llama a Base Consultores Inmobiliarios. Calle Vicente Guerrero, Interior Plaza Cota. Teléfono 624-17-16903. Cabo San Lucas. Base Consultores Inmobiliarios. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en el programa de Hablando Derecho con Angie Montoya. Para los que nos están sintonizando en este momento, les comento que tenemos a nuestro invitado, el magistrado Paul Razo Brooks, que viene de la ciudad de La Paz y es magistrado de la Sala Penal, Sala Unitaria Penal. De Justicia Penal para Adolescentes. Es correcto. Y estábamos platicando sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y sobre todo a 3 años de la implementación aquí en Baja California Sur, la Ley de Justicia Penal para Adolescentes. Y antes de irnos al corte le estaba preguntando, bueno, le hice una pregunta que en este momento nos va a responder. ¿Cuál es la diferencia, magistrado, entre el sistema de justicia penal para adolescentes y adultos? Aunque usted comentó que se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hablo exclusivamente de la Ley de Justicia. Así es. Mira, la secuencia penal, ahora sí que la parte torácica, por llamarlo de algún modo, obviamente es la establecida por el Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual es de aplicación supletoria a esta Ley de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que las etapas son prácticamente las mismas, ¿no? Tenemos una etapa inicial que lleva investigación, investigación inicial, tenemos obviamente la vinculación a proceso o no vinculación, tenemos todas esas etapas que forman parte de esa etapa inicial, tenemos una etapa intermedia también y tenemos una etapa de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento, obviamente también tenemos una etapa recursiva y tenemos una etapa de ejecución penal en el caso dado. Aquí las diferencias que podemos encontrar, si bien es cierto los principios que regulan ambos procesos son los mismos, sin embargo el sistema de justicia penal para adolescentes tiene ciertas particularidades, ¿sí? Que obviamente van enfocadas al cumplimiento de los derechos fundamentales o derechos humanos de los adolescentes. Recordemos que el adolescente es una persona que se encuentra en desarrollo, ¿sí? Es una persona que de alguna manera es un grupo vulnerable ante la sociedad, ¿sí? Debemos de, como sociedad y como operadores, tenemos que ser empáticos con estos derechos que tiene el adolescente, derechos que emanan, insisto, desde tratados internacionales, convenciones internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y otros más emanados por la Organización de Naciones Unidas y otros más que han firmado México y que forman parte obviamente del derecho positivo mexicano. Todos ellos llevan a la reforma del 2005 y obviamente a este sistema que actualmente tenemos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas diferencias que tenemos? Si bien es cierto, por ejemplo, tenemos principios en el sistema adultos como el principio de publicidad, que en el sistema adultos estamos hablando de que en las audiencias que son orales, puede entrar el público a observar esa audiencia, pueden entrar medios de comunicación, obviamente con las salvedades que establece el Código Nacional, pero en el sistema de adolescente tendemos que salvaguardar ese derecho a la intimidad, ¿sí? Porque al final de cuentas es un grupo vulnerable. Entonces, en el sistema de adolescentes ese principio de publicidad tiene excepciones. Las audiencias es a un modo contrario. Son privadas. Las audiencias de inicio son privadas, a menos que el adolescente permita que sea pública, ¿sí? Obviamente, si se trata de delitos, por ejemplo, de naturaleza sexual, por ejemplo, en ese caso
serán a puerta cerrada por la naturaleza misma del sistema, ¿sí? También se tienen que salvaguardar los derechos de la víctima, en este caso, ofendido del delito, ¿sí? Si, por ejemplo, la víctima es una menor de edad, también existe un protocolo de actuación para quienes juzgamos temas de niñas y adolescentes. Entonces, en esos casos, también tendría una excepción el principio de publicidad y tendría que ser a puerta cerrada. Únicamente las personas que estamos en un momento dado actuando en esa audiencia, obviamente el órgano jurisdiccional, el personal administrativo, la defensa, en este caso el adolescente, el Ministerio Público y la víctima o su asesor jurídico, si así fuera el caso, ¿sí? Los demás principios por lo regular son los mismos: inmediación, concentración, continuidad, son los mismos que rigen el sistema penal, pero insisto, hay ciertos principios que rigen y son específicos para el sistema adolescentes. Por ejemplo, una diferencia muy notoria y que a veces, por ejemplo, en el sistema adolescente no tenemos penas. Al final de cuentas, siempre cuál es la pena que va a tener alguien que tuvo fue condenado por haber llevado a cabo una conducta delictiva sobre un hecho que la ley señala como delito. En este caso, como en el sistema de justicia penal para adolescentes es un sistema socioeducativo, porque es una persona que se encuentra en desarrollo. Entonces tenemos medidas, en el sistema adolescente le llamamos medidas de sanción, ¿sí? Medidas de sanción que pueden ser... ¿Qué son esas medidas de sanción? Esas medidas de sanción las podemos catalogar en dos tipos: medidas de sanción no privativas de libertad y medidas de sanción privativas de libertad. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Normalmente las que tenemos o las que señala la ley nacional como medidas de sanción no privativas, obviamente está de la amonestación, del apercibimiento. Tenemos, por ejemplo, algunos tratamientos que pueden ser educativos, algunos tratamientos, por ejemplo, en el caso de psicológicos, terapia familiar, puede ser también de tratamiento, por ejemplo, al consumo de algunas sustancias, ya sea alcoholismo o para sustancias psicoactivas. Tenemos medidas de sanción, obviamente también, por ejemplo, no privativas, también tenemos servicios a la comunidad, por ejemplo, ¿sí? Hacer algunas horas de trabajo a la comunidad. En medidas privativas de libertad tenemos la estancia domiciliaria, para que ese cumplimiento se haga en el domicilio del adolescente. Tenemos obviamente de internamiento, ¿sí? Esas las regula el artículo 164. Tenemos también semi-internamiento, que sería una modalidad donde el adolescente pudiera salir a cumplir la etapa educativa si está estudiando, y posteriormente un fin de semana está en el centro de internamiento aquí para cierto tipo de actividades, ¿no? ¿Y en qué se basan esas medidas de sanción para si es privativa o no privativa? ¿Es de acuerdo al delito que cometió? Aquí, bueno, primero tenemos que partir de un primer punto, que son, en este caso, los grupos etarios que señala la ley de adolescentes. Aquí la ley del sistema integral maneja 3 grupos etarios, ¿sí? Obviamente el grupo etario 1, 2 y 3, ¿no? Pero ¿cuáles son unos? El grupo etario 1 son, en este caso, niños y adolescentes de 12 a menos de 14 años, ¿sí? El grupo etario 2, estamos hablando de niños de 12 a menos de 16 años, y grupo etario 3 de 16 a menos de 18 años, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños? Primera pregunta que nos hacen comúnmente: ¿qué pasa con las conductas de niños menores de 12 años? Exacto, porque puede suceder que un niño de 11 años o 10 cometa un delito que a lo mejor no tenía planeado o haya sido con dolo, ¿no? En este caso, las normas que te he mencionado establecen que esos niños o niñas únicamente serán susceptibles de un trabajo social, ¿sí? De una reorganización social, un trabajo con ellos, pero no serán sujetos a un proceso judicial. La ley, uno de los principios que también regula es la mínima intervención del Estado. ¿Se da cuenta? No violentar ese derecho que tiene a un libre desarrollo de la personalidad del adolescente. Al final de cuentas, estar sujeto a un proceso penal es una intervención del Estado sobre él, ¿sí? Entonces, en el caso de niñas, niños y adolescentes de 12 a menos de 18 años estarán sujetos a esta norma. Las conductas que la ley señala como delito que realicen estos menores serán sujetas. Entonces, primer punto,
tenemos que partir de qué grupo etario pertenece, ¿sí? Segundo punto, ya se desarrolla todo el proceso. Llegamos a un momento que el tribunal de enjuiciamiento o el juez correspondiente, en el caso si fuera un sistema unitario, señala que sí hay una medida de sanción para esta persona, o este adolescente, esta persona adolescente. Entonces, para el caso del el grupo etario 1, que son de 12 a 14 años, no se le podrá aplicar una medida de sanción de internamiento. Tendría que ser no privativa. No privativa de su libertad. Sí, en este caso, las que menciona en este caso la ley nacional. En el caso del grupo etario 2, de 12 a 16 años, pudiera imponérsele una medida de sanción de internamiento, pero esa medida de internamiento no podrá superar 3 años. Okay. Acuérdense que... no importa el delito. No importa el delito. 3 años. ¿Sí? Bueno, primeramente, para no confundirnos, la ley nos señala en este caso medidas de sanción de internamiento de 1 a 5 años, ¿sí? En este caso, bueno, de 0 a 5 años, ¿sí? En el caso de ¿cuándo se puede imponer una medida de sanción de internamiento? Únicamente las que establece el artículo 164 de la Ley Nacional. ¿Cuáles son esos delitos? Obviamente estaríamos hablando de delitos dolosos, robo utilizando violencia, secuestro, algunos temas de cuestiones contra la salud, aportación de armas. Ese tipo de delitos son los únicos por los cuales se puede imponer una medida de sanción que sea de internamiento. Y que no pase de 3 años. ¿Correcto? En el caso del grupo etario 2, sí, no podrá superar 3 años. En ese caso, la máxima sería 3 años. Okay. En el caso del grupo etario 3, la máxima sería 5 años. Okay. ¿Sí? Únicamente, el internamiento únicamente será la medida de sanción de internamiento por esos delitos. Los otros delitos, o los que estén señalados como delitos por la ley, se le podrán imponer medidas de sanción de no internamiento, las que mencionábamos ahorita. Okay. ¿Sí? En el caso del grupo etario 2, se le podrá imponer una medida de sanción de las de no internamiento. ¿Sí? En el grupo etario 3, podrá imponérsele 2 medidas de sanción de no internamiento. ¿Sí? Aquí, estas medidas de sanción podrán ser de aplicación, ahora sí que instantánea, o bien de un trabajo continuo que se haga. Ejemplo, si tenemos un tema con un adolescente que realizó un robo simple, pero ese robo simple está desarrollado o está motivado por un consumo de sustancias psicoactivas. Un ejemplo, hablemos de consumo de marihuana, y un tema familiar que esté sucediendo por ahí. Como se trata de un robo que su medida de sanción no será la de internamiento, la medida de sanción de no internamiento, comúnmente la que le imponga un juez especializado en adolescentes, será primeramente una terapia familiar, y otra podrá ser también un tratamiento terapéutico, ¿no? En este caso, aquí lo que se busca es que tratar de reinsertar a ese adolescente en la sociedad. Insisto, claro. Y este sistema de adolescentes es un sistema socioeducativo, no es tanto... También el adulto es así, ¿no? Bueno, cuando estuvo aquí el licenciado Geu también estaba platicando de lo que era la ley de ejecución penal, y todo está enfocado a que debe de ser, a integrar a esas personas que pues cometieron un delito, fallaron, pero están cumpliendo su pena de alguna manera u otra, y al salir del centro de readaptación es incorporarlos a la sociedad y que tengan un trabajo, que tengan, como dice usted aquí con el adolescente, si está estudiando, buscar la manera de que continúe estudiando. Así es, comúnmente la medida de sanción es totalmente socioeducativa, y a veces una obligación que se le impone al adolescente es continuar con sus estudios. Si está fuera, si está en una medida cautelar de no internamiento, por ejemplo, una obligación que le imponga un juez un juez de adolescentes, será que continúe con sus estudios, y tendrá que estar acreditando que está continuando con sus estudios. Cuando son adolescentes que se encuentran en internamiento, el centro de internamiento tiene convenios con instituciones educativas. Ahí dentro del centro pueden terminar su primaria, su secundaria, inclusive media superior. ¿Sí? Okay. De hecho, nos ha tocado participar en algunas actividades con ellos e ir a los eventos de clausura o de inicio de cursos de estas etapas de estas escuelas.
¿sí? Entonces, la idea de este sistema es siempre tratar la mínima intervención del Estado sobre estos adolescentes. Sin embargo, sí hay casos de internamiento, pero en los casos de no internamiento, dar continuidad. Hay una unidad de medidas cautelares y seguimiento para estos adolescentes para dar continuidad que efectivamente puedan seguir desarrollando sus actividades con la mínima intervención del Estado, pero siempre y cuando estemos cumpliendo con estas medidas. Claro, ¿no? y vigilarlos, ¿no? También sí, de que esa unidad de medidas cautelares y seguimiento precisamente es vigilancia, ¿no? En un momento dado, poder supervisar por una unidad administrativa que el adolescente esté yendo a la escuela, que esté cumpliendo con esas obligaciones. Si se le impuso en una medida cautelar, por ejemplo, no consumir alcohol o drogas, pues inclusive tomar las medidas necesarias para la vigilancia de ese cumplimiento. Ok, ¿sí? Muy bien. Magistrado, entonces, algunas estadísticas sobre cómo está Baja California Sur en cuestión de delitos de adolescentes, yéndonos por los grupos etarios. Sí. O alguno que usted tenga que le haya llegado. Sí, mira, del 2016, cuando se implementa este sistema, se disminuyó. Vamos a ir a un corte. Perfecto. Vamos a ir a un corte y regresamos. Disculpe, magistrado, pero me llegó aquí la notificación. Vamos a un corte y regresamos. Grupo Odontológico Dental Care pone a tu disposición la innovación y tecnología. Contamos con un especialista por cada problema dental. Somos la solución a tu sonrisa. Visítanos en Plaza Pioneros, local 4, Colonia Centro. Haz una cita al teléfono 14-333-40 con la doctora Marta Cruz. Grupo Odontológico Dental Care. Un lugar exquisito con una fusión méxico-asiática. Auténtica cocina mesiática de Panasia. Es sensacional. Panasia, algo diferente en Los Cabos que tienes que probar. Estamos ubicados en calle Paseo de la Gaviota, casi esquina con BBL de Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas. Teléfono para reservaciones 624-688-2302. Tienes que probarlo. Bésame Mucho Bazar, un lugar mágico, emblemático que tienes que conocer. Bésame Mucho Bazar. Búscanos a un costado del Teatro del Pueblo, en Todos Santos. Ven y vive la experiencia. Bésame Mucho Bazar. ¿Necesitas escriturar tu casa? ¿Copia certificada de algún documento? Notaría 7 te ayuda a realizar trámites especializados con el profesionalismo que mereces. Asesórate acudiendo a calle Lázaro Cárdenas, Colonia Centro en Cabo San Lucas. Para más información, llámanos 14-344-45 y 14-314-42. Notaría número 7. Restaurante Casa Ángel, el rico sabor de la comida mexicana. Disfruta el sabor de los platillos caseros, con comida corrida y menú a la carta. Estamos ubicados en Boulevard López Mateos, esquina con Leona Vicario, en Cabo San Lucas. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 10-5-15-60. Restaurante Casa Ángel. Te esperamos. Hablemos de tus sueños. Somos una empresa 100% confiable. Base Consultores Inmobiliarios. Deja que los expertos te asesoren en bienes y raíces. ¿Vas a vender tu casa, rentar o buscas quien te administre tus propiedades? Llama a Base Consultores Inmobiliarios. Calle Vicente Guerrero, Interior Plaza Cota. Teléfono 624-17-16903. Cabo San Lucas. Base Consultores Inmobiliarios. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de regreso después de nuestro corte comercial y dándoles el espacio a nuestros patrocinadores. Para los que nos están escuchando en este momento, tengo aquí de invitado al magistrado Paul Razo Brooks. Él es magistrado de la Sala Unitaria Penal y especializado en justicia para adolescentes. Y pues estamos platicando sobre la Ley de Justicia Penal para Adolescentes a 3 años de su implementación en Baja California Sur. Y nos quedamos con la pregunta que le hice de si tenía estadísticas de cómo está Baja California Sur en cuestión de delitos para adolescentes y si han llegado algunos a irse a cumplir, ¿no?, lo que es la sanción. Sí, obviamente con la implementación de este sistema integral sí disminuyó en el principio un poquito la carga, en este caso en los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, obviamente eso no significa que la delincuencia juvenil, como le llamamos, haya disminuido. Sabemos que estamos en un tema ahí un poquito crítico en tema de seguridad,
pero se ha hecho un muy buen trabajo en el tema de prevención, aunque falta mucho por hacer todavía. Siguen siendo los delitos más comunes que tenemos en Baja California Sur, obviamente el robo y muchas veces motivado por que nuestros jóvenes andan en temas de consumo de sustancias psicoactivas, por lo menos así lo hemos visualizado y vinculado. Tenemos obviamente el delito de lesiones o delito de daños, que es el que mayormente se comete por parte de los adolescentes. Hay algunos casos, tenemos incluso casos de homicidio, sí, que forman parte de ello, o robo utilizando violencia, pero el que más nos preocupa a nosotros como operadores es un incremento que hemos hecho notorio o visto notorio en delitos de índole sexual. ¿Sí? Okay. O sea, en adolescentes se nos ha incrementado un poquito, pero estos son en sí los delitos en los que comúnmente tenemos judicializados en los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, de señalar los últimos 2 años, en el 2018 tuvimos alrededor de 26 causas en un juzgado de adolescentes. Normalmente son delitos, insisto, robo simple o narcomenudeo o lesiones o daños. Esos son los delitos más comunes, más frecuentes. Sí tenemos por ahí uno de homicidio, sí tenemos uno por ahí de robo utilizando violencia, pero comúnmente son robos no catalogados ni en el 163, 164 de la Ley Nacional. Aquí normalmente ese tipo de delitos tienen una salida alterna, de acuerdo a las normas que nos rige este sistema de justicia penal. ¿Cuáles son estas salidas alternas? Pues las comunes, que son una suspensión provisional del proceso, inclusive se está utilizando la figura del procedimiento abreviado, que si bien es cierto no aparece en la ley nacional del sistema, pero lo están aplicando los juzgadores de acuerdo al Código Nacional. Tenemos nuestras diferencias de criterios, sin embargo, mientras no lleguen a sala recursiva, pues de alguna manera se están yendo algunos procedimientos abreviados. Aquí lo notorio es que, por ejemplo, en el 2018, más del 60% se fue a través de estas salidas. ¿Sí? Haz de cuenta, llegan a un acuerdo reparatorio con la víctima u ofendido y de alguna manera se extingue la acción penal. Tenemos algunos asuntos en trámite todavía del 2018, tenemos desistimientos inclusive de esos 26 causas que se iniciaron en 2018 y tenemos 3 del Fuero Federal. Aquí es importante señalar que nosotros como Estado estamos teniendo los asuntos de índole federal de adolescentes. Si bien es cierto, decíamos al principio del programa, 3 años para la implementación total, quienes realmente han fallado, por lo menos, es el Poder Judicial Federal, porque no tiene, hasta la fecha, órganos jurisdiccionales especializados para adolescentes. ¿En serio? Entonces, los asuntos que tengan que ver con adolescentes que son de índole federal son tramitados en nuestra jurisdicción, que en este caso jurisdicción local aquí en Baja California Sur. Por ejemplo, en 2018 tuvimos 3 asuntos. Afortunadamente, ahorita en 2019 no han judicializado ninguno, pero es importante señalar que nosotros como ámbito local hemos cumplido con lo que nos impone la ley nacional y sin embargo en el ámbito federal todavía no. En el ámbito federal, ahora con el cambio de presidencia y un nuevo órgano que tienen en la implementación, parece ser que por fin lo van a echar a volar con un sistema que ellos están planeando. Inclusive nosotros que formamos parte de una asociación nacional de capacitadores y operadores del sistema de justicia penal para adolescentes, nos han invitado para que en los próximos meses, en el último semestre de este año, podamos participar con el Consejo de la Judicatura Federal para capacitar, y fíjate cómo lo estamos mencionando, a operadores del Poder Judicial Federal en el sistema adolescente. Aquí Baja California Sur. A nivel nacional. A nivel nacional, porque de alguna manera ellos pues sí tienen conocimientos del sistema acusatorio, tienen conocimientos de amparo y todas las materias que ellos manejan. Sin embargo, hay una poca experiencia en el tema de adolescentes, porque a final de cuentas el Poder Judicial Federal nunca ha implementado un sistema de operación en justicia penal para adolescentes. Así es. 2019 tenemos hasta ahorita 26 causas, si te fijas, casi estamos llegando al número de todo el año pasado. Es correcto. ¿Sí? Entonces, y aparentemente pues viene un incremento más. Eso nos llama la atención, pero sin embargo, pues como operadores tenemos que ser
ahora sí que cautos y tener un punto fino, ¿no?, con el adolescente. Okay. De esos 26 causas de ahora de este año, lo que va del año que estamos a medio año, magistrado, ¿cuáles son los delitos más frecuentes? Siguen siendo los mismos. Los mismos. Los mismos. Estamos hablando de robo simple, estamos hablando de daños, lesiones y, insisto, un poquito de crecimiento ahí con el tema de delitos sexuales, ¿no? Delitos sexuales. Okay. Estos son asuntos que se encuentran judicializados en nuestros órganos jurisdiccionales, ¿no? En este caso, ahí tendríamos que ver con Procuraduría cuántas carpetas de investigación tienen iniciadas, pero judicializadas que llegan a esta etapa son esos números. Son 26, muy bien. Ok, y otra cosa que le quería comentar, ¿cómo ve usted en Baja California Sur ya lo que es la implementación, aunque ya es a 3 años, ¿qué ve usted de aquí al 2021, por ejemplo? Mira, seguimos todavía con algunos puntos débiles. La verdad van a decir, bueno, él viene del Poder Judicial y va a hablar bien del Poder Judicial. El Poder Judicial, las funciones que le corresponden, creemos que desde muchos años atrás, antes de la integración o creación de este sistema integral, ya venía funcionando. Lo que nos hacía falta un poquito era la integración de salas de oralidad y esa parte. Sin embargo, ya a esta fecha estamos completos. Los operadores, los órganos jurisdiccionales se encuentran especializados, han tenido la capacitación correspondiente. Creo yo, donde nos hace falta un poquito es la capacitación de policías municipales, policías de investigación, y como lo decíamos hace ratito, el artículo 63 obliga a una especialización. Ha habido un poquito de rotación en ministerios públicos, en este caso por trabajo mismo de la Procuraduría, pero sí requerimos, nosotros como operadoras, que existan ministerios públicos especializados. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos hablando de un grupo vulnerable que de alguna manera tiene ciertos derechos humanos, derechos fundamentales que debemos de cuidar, también al final de cuentas hay ciertos principios en la ley nacional que deben de cuidarse desde que están en la etapa inicial, ¿sí? Entonces, si no cumplimos a cabalidad con esos principios, estamos hablando de violaciones al procedimiento, que al final de cuentas conllevará una sentencia o una sentencia no condenatoria y por lo tanto estaremos hablando de impunidad. Entonces, debe de existir una profesionalización, una especialización desde la etapa, desde que se inicia la noticia criminal. Y estamos hablando de policías, estamos hablando de peritos, estamos hablando de policías de investigación, estamos hablando de ministerios públicos. No es el mismo tratamiento, por ejemplo, que va a recibir un adolescente o un adulto que es víctima del delito o que cometió un delito cuando se le hagan toma de muestras, por ejemplo, en peritaje. No es lo mismo tomarle muestras a una niña o un niño de edad que estamos hablando o a un adulto. No es el mismo tratamiento que recibirá a un adolescente con un adulto cuando es detenido. La lectura de sus derechos, a participar en cada una de las etapas, a quienes deben de darle una asesoría. Es decir, son diferentes principios que se deben de cumplir desde esa etapa. Entonces, el no tener la capacitación, el no tener la especialización en el sistema, conllevaría violaciones al procedimiento, que obviamente estamos hablando de un procedimiento que lleva cierta nulidad ya. Ciertos actos podrán ser declarados nulos en otras etapas del procedimiento, y esto que nos conlleva a tener un problema de que no podamos cumplir con los principios constitucionales, ¿no? Que es el esclarecimiento del hecho, que el delito no quede impune, ¿no? Sobre todo, pero sobre todo vulnerar los derechos de la víctima, ¿sí? Que a final de cuentas, por el hecho de que el adolescente tenga una serie de derechos, pero también tiene ciertas obligaciones. Este sistema está hecho para que el adolescente admita una responsabilidad, por lo menos sea, ahora sí que responsable del acto, que entienda esa responsabilidad. Si bien es cierto, no tendrá medidas de sanción de internamiento para muchos delitos, ni estará por mucho tiempo en un internamiento, pero sin embargo sí debe de alguna manera concientizarse de la responsabilidad del acto. Y del delito que cometió, ¿no? Que es grave o no grave. Oiga, magistrado, y respecto a los derechos de la víctima y de la reparación del daño en el aspecto de un delito sexual, o sea, yo lo veo muy difícil. ¿Qué reparación del daño vas a hacer? Bueno, ahí estaríamos hablando un poquito del tema. Mira,
mecanizándolo. La Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescente es muy escueta en cuanto a la víctima. Siento que está más apoyado a los adolescentes que cometieron el delito. Siendo sincero, son 3 artículos nada más donde se habla de la víctima, ¿sí? Pero eso no nos quita la obligación como órgano jurisdiccional de tutelar los derechos de la víctima, porque al final de cuentas hay una Ley General de Víctimas y es de aplicación supletoria para este sistema. Entonces, tenemos principios constitucionales también para la víctima. La víctima de todo momento debe tener una asesoría jurídica, debe tener una asesoría médica, o sea, una asistencia médica y todo lo que obliga a los operadores del sistema penal. Ahora bien, tratando de delitos sexuales, que comúnmente es un delito que crea mayor impacto hacia la persona. Emocional, físico. Exactamente. Obviamente en estos casos, si hablamos de una justicia restaurativa, que a diferencia del sistema anterior, que era una justicia retributiva, que era más de sanción, de meter a la persona a la cárcel, ahora estamos hablando de este sistema de una justicia restaurativa, ¿no? Al final de cuentas es voltear a ver a la víctima o al ofendido del delito para que en su caso le sea reparado el daño de forma integral, porque hablamos en el sistema anterior de una reparación del daño, pero esa reparación del daño siempre era vista económicamente. Ahora en la Ley General de Víctimas y en este sistema hablamos de una reparación del daño integral que debe ser completa. Ejemplo, como tú lo preguntabas, en el caso de un delito sexual, ¿cómo lo reparo? Bueno, inicialmente una cuestión médica, ¿sí? Si hubo lesiones, obviamente tiene que tener una reparación en la parte médica. También si esa persona tendrá que buscar o tendrá que tener una asistencia psicológica o psiquiátrica, si así fuera tan grave el asunto, las terapias que sean necesarias tendrán que cuantificarse también, el costo de esas terapias tendrá que cuantificarse también. Si esa persona tuvo que dejar su trabajo, si tuvo, o sea, haz de cuenta, pero todo esto tendrá que probarse en esas etapas de juicio. Como abogados sabemos que todo eso lo tendremos que probar. Pero hay peritajes en cuestiones de econometría, hay peritajes en trabajo social, que por ejemplo si una persona resintió esta conducta delictiva y cuando yendo a su trabajo, que porque va a las 5 de la mañana a tomar el transporte y tuvo una agresión de esta naturaleza o de cualquier otra, al final de cuentas, si hablamos de victimología, que es una rama apegada a este sistema, estamos hablando de que esa persona, todo ese resentimiento que tuvo y que de alguna manera tiene un miedo de salir a trabajar, si era la persona que en un momento dado era el sustento de la familia, que ya no quiere ir a trabajar por miedo que tiene, todo eso se puede cuantificar, ¿sí? Nada más que tendrá que ser trabajo precisamente del Ministerio Público y del asesor jurídico de la víctima poder acreditar ese daño para poder hacer una reparación del daño integral, ¿sí? Sí, lo entiendo perfectamente, pero lo que sí me he dado cuenta por el viejo sistema penal que teníamos antes es que la víctima, como lo dijo usted hace rato, más que reparar el daño y cuantificar y todo, como que quiere que la persona que le cometió el delito o que la ofendió cumpla una pena en el centro de internamiento, le llaman ahora, que antes llamaba el Cerezo, ¿no? Entonces, ese chip, ¿cómo lo podemos quitar de la víctima, aún sabiendo que trae un dolor emocional o físico? ¿Cómo le quitamos ese chip para que esa persona que viene siendo la víctima pueda ver al adolescente que cometió el delito no como pues, ¿cómo te puedo decir? Como la persona que la dañó, ¿no? O sea, sabemos que cometió un delito, pero es bien difícil cambiar el chip. Sí, obviamente como sociedad estamos todavía con una ideología un poquito inquisitoria de tema de justicia retributiva. Lo que queremos es que entre a la cárcel o al centro de internamiento, como le llamamos ahora, y que ahí se quede. Este sistema está hecho con una justicia restaurativa. En el sistema anterior, la víctima o ofendido no aparecía para nada en el sistema. A lo mejor podía aparecer como coadyuvante, pero para el Ministerio Público no me importaba. Yo con cumplir con la noticia de que esta persona la tengo recluida, con eso es suficiente. Así es. Sin embargo, también te puedo asegurar que muchos, y por lo menos en las conferencias donde hemos participado, en los talleres donde hemos participado,
muchos de esas víctimas ofendidos también dicen, bueno, ¿y para qué me sirve esa persona en la cárcel si yo quiero la reparación del daño? Correcto. Es decir, si a mí me rompen el vidrio de mi carro y se llevan mi computadora, ¿qué es lo que realmente quiero? Sí quiero una sanción para esa persona, pero lo que más me interesa a mí es que me reparen mi vidrio y que me devuelvan mi computadora. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque en el pasado te decían, oiga, sí, lo metieron a la cárcel, pero ¿y mis cosas? ¿Y mi daño? No, pues la persona va a pagar con cárcel y por lo tanto no, váyase por la vía civil. Sí, estamos hablando de un sistema diferente. Aquí, cuando hablamos de soluciones alternas, pues una justicia restaurativa, ¿no? Trabajar de alguna manera para llegar a un punto de equilibrio en donde a su vez, primeramente al adolescente se le haga ver que ha llevado a cabo una conducta sancionada por la ley y que tiene una consecuencia. Segunda, la reparación del daño, que es muy importante para la víctima o ofendido. ¿Esto con qué se hace? Esta justicia restaurativa va, inclusive hay unas juntas restaurativas establecidas en la ley, tanto desde la parte procesal como inclusive en ejecución penal, tiene como finalidad, de alguna manera, primero restaurar el daño, decíamos, pero sobre todo, hacer consciente del adolescente de la conducta que realizó. Porque si al adolescente única y exclusivamente lo internamos, ¿sí?, sin que se haga consciente de la situación, en este caso, de la reparación del daño y las consecuencias que él cometió, ¿no? Exactamente, tenerlo solamente en internamiento, así llanamente, lo único que vamos a lograr, y sin hacer un trabajo de reinserción sobre ese adolescente, lo único que vamos a lograr es la reincidencia. Que ese adolescente salga y que pretenda, ahora sí que va a salir con un odio hacia la sociedad, y está acreditado por especialistas, y seguramente si no hacemos un trabajo de ejecución penal concreto, socioeducativo, exactamente, seguramente lo vamos a tener como ahora sí como un cliente para la justicia en el sistema de adultos. Es correcto. ¿Sí? Vamos a ir a nuestro último corte comercial y regresamos con el magistrado Paul Razo Brooks, magistrado de la Sala Unitaria Penal y especializado en justicia para adolescentes, y nos acompaña, viene desde La Paz, Baja California Sur. Regresamos. Universidad del Golfo de California, con una trayectoria de 20 años en Los Cabos, ofrece 14 licenciaturas, con una duración de 3 años, modalidad escolarizada, mixta y virtual, posgrados, impartidos por catedráticos nacionales e internacionales, educación continua, preparatoria en 2 y 3 años. Universidad del Golfo de California cuenta con congresos, encuentros, exposiciones, festivales artísticos, muestras gastronómicas, viajes de estudio, trabajo en la comunidad, entre otros. Infórmate llamando al 143-7568. Universidad del Golfo de California. Hablemos de tus sueños. Somos una empresa 100% confiable. Base Consultores Inmobiliarios. Deja que los expertos te asesoren en bienes y raíces. ¿Vas a vender tu casa, rentar o buscas quien te administre tus propiedades? Llama a Base Consultores Inmobiliarios. Calle Vicente Guerrero, Interior Plaza Cota. Teléfono 624-17-16903. Cabo San Lucas. Base Consultores Inmobiliarios. Un lugar exquisito con una fusión méxico-asiática. Auténtica cocina mesiática de Panasia. Es sensacional. Panasia, algo diferente en Los Cabos que tienes que probar. Estamos ubicados en calle Paseo de la Gaviota, casi esquina con BBLD Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas. Teléfono para reservaciones 624-688-2302. Tienes que probarlo. ¿Necesitas escriturar tu casa? ¿Copia certificada de algún documento? Notaría 7 te ayuda a realizar trámites especializados con el profesionalismo que mereces. Asesórate acudiendo a calle Lázaro Cárdenas, Colonia Centro en Cabo San Lucas. Para más información, llámanos 14-3-44-45 y 14-3-14-42. Notaría número 7. Restaurante Casa Ángel, el rico sabor de la comida mexicana. Disfruta el sabor de los platillos caseros, con comida corrida y menú a la carta. Estamos ubicados en Boulevard López Mateos, esquina con Leona Vicario, en Cabo San Lucas. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 10-5-15-60. Restaurante Casa Ángel. Te esperamos. Grupo Odontológico Dental Care.
pone a tu disposición la innovación y tecnología. Contamos con un especialista por cada problema dental. Somos la solución a tu sonrisa. Visítanos en Plaza Pioneros, local 4, Colonia Centro. Haz una cita al teléfono 14-333-40 con la doctora Marta Cruz. Grupo Odontológico Dental Care. Bésame Mucho Bazar, un lugar mágico, emblemático que tienes que conocer. Bésame Mucho Bazar. Búscanos a un costado del Teatro del Pueblo, en Todos Santos. Ven y vive la experiencia. Bésame Mucho Bazar. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de regreso en nuestro programa de Hablando Derecho a través de Radio Diferente y tenemos ya vamos a concluir nuestro programa. Tuvimos el día de hoy a nuestro invitado Paul Razo Brooks, magistrado de la Sala Unitaria Penal y especializado en justicia para adolescentes, y pues estuvimos platicando sobre la Ley de Justicia Penal para Adolescentes a 3 años de su implementación en Baja California Sur. Y ya para concluir, magistrado, me gustaría saber cómo es la ejecución penal en la justicia para adolescentes, si hay alguna diferencia entre la ejecución penal de los adultos. Dígame. Sí. Pues como lo mencionábamos hace ratito, tenemos medidas de sanción tanto de no internamiento como privativas de libertad. Dependiendo obviamente de cada una de ellas se lleva a cabo ese proceso de ejecución penal. Dentro de la etapa de la ejecución penal, obviamente como obligación de los operadores tenemos un juez de ejecución especializado en materia penal de adolescentes, y de alguna manera lo que nos obliga, lo contempla el libro 4 de esta ley nacional, la parte esta que mencionábamos de ejecución penal. ¿Qué obligaciones se tienen como tanto para la autoridad administrativa como para el órgano jurisdiccional? Primeramente, para el órgano administrativo está la creación de un plan individualizado de ejecución para el adolescente. Ahí obviamente va enfocado al tema de la medida de sanción que se le imponga, si es educativa, si es de terapia. Sí, por ejemplo, en un delito que tenga que ver índole sexual, no necesariamente tiene que ser violación, puede ser un ataque o diferentes modalidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en ese tipo de conductas es muy común que un órgano jurisdiccional imponga un tratamiento psicológico en materia de género. Okay. ¿Sí? Entonces, las unidades administrativas tendrán que establecer un plan individualizado para efectos de dar cumplimiento con las medidas de sanción que imponga el órgano jurisdiccional. Si hay que tener terapia, si hay que tener tratamiento educativo, esas unidades tendrán que darle seguimiento. A su vez, el juez de ejecución penal especializado en adolescentes tendrá que generar una audiencia de revisión cada mes en donde se rinda un informe por parte de la autoridad administrativa y se dé seguimiento de que se ha cumplido cabalmente este tipo de medidas de impuestas. En el caso de los temas de internamiento es muy similar, pero obviamente estamos hablando de tratamiento hacia el interior en el tema desde su registro de internamiento, los derechos y obligaciones que tiene el adolescente cuando está en ese centro de internamiento, pero sobre todo el seguimiento de ese plan individualizado. Estamos hablando es educación al interior. Si por ejemplo se le impone que continúe con su educación y está en un nivel de secundaria, continuar con la secundaria dentro de ese centro de internamiento, las conductas que se le ha llevado a cabo, si está llevando terapias psicológicas, de alguna manera terapia familiar. Es muy común a veces que el adolescente es a veces abandonado por la familia, claro, sí, porque pues, está en conflicto con la ley. Aquí lo que se busca por la autoridad administrativa y cuando se crea ese plan individualizado es tratar de volver a reconformar ese tejido con la familia, precisamente con la familia, para que a su vez esa familia lo pueda volver a reintegrar, que sea coadyuvante en la reintegración y reinserción social del adolescente. Ha habido casos, por ejemplo, muy difíciles donde se comete un delito con un medio hermano o un hermano, entonces a veces volver a reconformar la familia, claro, es muy difícil, pero eso es precisamente el trabajo que debe hacer la autoridad administrativa. Por eso debe de ser especializada en adolescentes, porque debe saber trabajar con el adolescente y con la familia para poder recomponer, porque un adolescente que cumpla su medida de sanción de internamiento y que salga
y no tener una familia que lo respalde, de alguna manera, si bien es cierto, es una de las principales consecuencias esa desintegración familiar o ese abandono familiar, por lo regular es el detonante de una conducta de un adolescente que sea una conducta delictiva. Claro. ¿Sí? Entonces, si ese es el detonante de esa conducta de ese adolescente, la autoridad administrativa y con la vigilancia del órgano jurisdiccional, tratar de buscar esa recomposición social. O en su caso, si esa familia le va a provocar más problemas al adolescente, buscar y crear figuras que en un momento dado sean de apoyo a la familia. ¿Dónde poner ese adolescente que no sea en esa familia que le está creando ese conflicto? Imaginémonos una familia, el muchacho viene con problemas de drogadicción y comisión de delitos que tengan que ver por el consumo de sustancias psicoactivas, pero sabemos que el papá, la mamá o la familia tiene carpetas de investigación o procesos penales por narcotráfico o delitos contra la salud, pues obviamente reincorporarlo a esa familia sería muy contrario a los porque los papás tendrían que también cambiar su... Exactamente, entonces ahí tendrá que la autoridad administrativa buscar una alternativa, ya sea con otro grupo familiar o bien con algunas organizaciones de poder acoger a este adolescente para poderlo reincorporar a la sociedad. Qué difícil. Eso es uno de los trabajos más finos que tiene el sistema, la ejecución penal, porque al final de cuentas es ahí, eres responsable de la conducta delictiva, pero no es nomás sancionarte, es cómo lo voy a hacer para volverte a reinsertar a la sociedad y formes parte de la comunidad activa, económica de la sociedad, y no seas, al final de cuentas, alguien que va a reincidir en el delito y que más adelante lo tengamos ya no en el centro de internamiento de adolescentes, sino en el centro de internamiento para adultos, ¿no? Así es. Magistrado, pues muchísimas gracias, ya nos vamos a tener que despedir de nuestro programa. Si quiere usted concluir con algo sobre esta ley penal de justicia penal para adolescentes aquí en Baja California Sur, y pues yo le doy unas gracias que haya venido aquí a nuestro programa. No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es un tema bastante interesante. Quienes participamos como operadores en este sistema logramos tener esa empatía, pero sobre todo la especialización en la materia para poder comprender por qué el adolescente lleva este tipo de conducta. Ese es el primer principio que tenemos que tener como operador para poder llevar a cabo estos procesos. Obviamente una invitación a toda la ciudadanía para de alguna manera, ahora sí que dar cumplimiento con el artículo 11 de la Ley General de Derechos de los Niños y Adolescentes, que no es otra cosa de que todos somos copartícipes en la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Así es, correcto. Y sobre todo también como lo que estaba comentando de que pues todos tienen que estar especializados, desde el policía, desde el Ministerio Público y el Poder Judicial también, ¿no? Absolutamente. Entonces, todos. Es un escalón, no puede estar especializado solamente el Poder Judicial cuando la Procuraduría está fallando en ciertas áreas, ¿no? Entonces, pues es también un llamado a ellos para que busquen la manera de capacitar y especializar a los servidores públicos que están en la Procuraduría, en el Ministerio Público, y pues no vamos a decir del Tribunal Superior de Justicia, porque sí he visto la capacitación que les han dado constantemente, inclusive a veces nos dan la oportunidad a nosotros que somos fuera del sistema a participar, a ir a los cursos, la verdad. Pues muchas gracias, nos vamos a despedir. Recuerden, estamos en el programa de Hablando Derecho con Angie Montoya a través de Radio Diferente, pueden verlo Facebook en vivo o en la página www.radiodiferente.com, y nos despedimos hasta el próximo miércoles. El derecho es parte de nuestra vida. Todos tenemos derechos y obligaciones. Por eso, el conocerlos es importante. Hablando Derecho, información necesaria en cualquier etapa de nuestra vida y en cualquier área de nuestra vida. El día de hoy, Hablando Derecho, llegó a su fin. La licenciada Angie Montoya espera el próximo miércoles a las 12 del día. Radiodiferente.com. Hablando Derecho. Hasta la próxima.